ropa de Brooke Allison hacía tiempo que se había evaporado, convirtiéndose en un líquido tibio y sin sabor. Ella estaba de pie junto a una columna en un rincón del espacioso salón donde se celebraba la fiesta corporativa anual de la empresa farmacéutica Norlab. El ruido de las voces, la música y las carcajadas se fundían en un zumbido monótono que resultaba irritante y agotador. Brooke entrecerró los ojos para observar a su marido al otro lado de la sala. Neil Ellison, como siempre, era el centro de atención, rodeado por los compañeros de trabajo de su jefa Carol. Sus gestos eran demasiado exagerados, su risa demasiado fuerte. El Neil clásico en los eventos de negocios. Una persona con la que todo el mundo se siente a gusto. Dio un sorbo a su copa y frunció el ceño. En otro tiempo, ese talento de su marido la había maravillado. Ahora solo le provocaba cansancio. Tu marido es, como siempre, el alma de la fiesta, comentó Sheila, una ayudante de laboratorio del departamento vecino, acercándose sigilosamente. Brooke sonrió educadamente. Simplemente sabe cómo relacionarse con la gente. Eso es cierto. ¿Por qué estás tan triste? ¿Problemas con las nuevas pruebas? Brooke negó con la cabeza. Lo último que quería era hablar de asuntos personales con sus compañeros de trabajo. Solo estoy cansada. Ha sido una semana muy dura. Sheila asintió con comprensión y, afortunadamente, pasó a hablar de cotilleos de la oficina. Brooke la escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos, pero su mirada volvía constantemente a Neil. Había algo en su comportamiento que la inquietaba. No se trataba de su habitual vivacidad, que ella conocía de sobra. Era algo imperceptible, la forma en que se inclinaba hacia el oído de una mujer, evidentemente de contabilidad, la forma en que miraba el teléfono cada 5 minutos, la forma en que evitaba mirarla. Los pensamientos llevaron a Brooke 5 años atrás, al día en que se conocieron. Fue aquí mismo, en Concord, en un pequeño gimnasio al que se había apuntado después de mudarse desde Portland. Neil impartía una clase en grupo, y cuando sus miradas se cruzaron, ella sintió que algo hacía clic en su pecho. No se parecía a los demás hombres con los que había salido. A diferencia de los concentrados y taciturnos científicos que la rodeaban, Neil irradiaba energía y alegría de vivir. Hablaba de sus planes de abrir su propio negocio de fabricación de innovadores equipos deportivos con tal pasión que Brooke no pudo evitar contagiarse. Sus ambiciones le parecieron un soplo de aire fresco después de su vida monótona. Quiero que cada día sea una aventura, Brooke, le dijo después de su tercera cita, mientras estaban sentados a orillas del río Merrimack. Esa noche, ella casi creyó que esa vida era posible. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después se mudaron juntos, y 6 meses más tarde se casaron. Para entonces, Neil ya había dejado su trabajo como entrenador y había invertido todos sus ahorros en su negocio. Brooke admiraba su determinación y lo apoyaba como podía, tanto económica como moralmente. Los 2 primeros años fueron muy intensos. El negocio de Neil crecía poco a poco. Brooke fue ascendida a técnica superior en el laboratorio y compraron una pequeña casa a las afueras de Concord. La vida parecía llena de sentido y movimiento. Pero entonces algo empezó a cambiar. Neil empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Al principio de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Sus conversaciones se convirtieron en discusiones sobre cuestiones cotidianas. Las cenas juntos se volvieron una rareza. Incluso el sexo, antes espontáneo y apasionado, se volvió predecible, casi mecánico. Brooke lo achacaba todo al cansancio y al estrés. El negocio de Neil por fin empezaba a generar ingresos considerables, pero requería mucho tiempo y esfuerzo. Su propio trabajo también le quitaba energía. Simplemente estaban pasando por un momento difícil, se decía a sí misma. Todas las parejas pasan por eso. Oye, ¿en qué piensas? La voz de Sheila la devolvió a la realidad. Estoy hablando de la nueva novela de Carol con ese chico de marketing, y tú estás en las nubes. Lo siento, Brooke sonrió avergonzada. Es que estoy cansada. Necesitas distraerte. Ven, te presentaré al nuevo informático. Se acaba de mudar de Boston y, entre nosotras, parece un modelo de catálogo. Brooke negó con la cabeza. Gracias, pero creo que mejor me voy a casa. Me está dando migraña. Como quieras. Sheila se encogió de hombros. Pero no te olvides de decírselo a tu guapo marido. Brooke asintió, aunque sabía perfectamente que no lo haría.
Hace solo un mes, Neil se habría dado cuenta de su marcha y le habría propuesto irse juntos. Ahora, lo más probable es que ni siquiera se diera cuenta de su ausencia. Dejó la copa vacía en la bandeja del camarero que pasaba y se dirigió a la salida sin mirar atrás. El aire fresco de octubre le acarició la cara, trayéndole alivio después del sofocante salón. De camino a casa, Brooke repasó mentalmente los últimos meses de su matrimonio, tratando de entender cuándo había empezado todo a desmoronarse. Quizás cuando Neil contrató a esa nueva contable, o cuando empezó a salir a correr por las mañanas los fines de semana, él, que antes odiaba levantarse temprano, o quizás todo había empezado antes, pero ella no había querido darse cuenta. En casa, solo encendió una pequeña lámpara en el vestíbulo. Era extraño, pero ya no se sentía como volver a casa, sino más bien como llegar a un hotel. Estéril, funcional, impersonal. Brooke se dio una larga ducha, se puso una camiseta vieja y unos pantalones cortos y preparó té. Sentada en el salón con un libro, intentó concentrarse en el texto, pero las palabras se le nublaban ante los ojos. En su cabeza daban vueltas fragmentos de conversaciones, pausas incomprensibles en su comunicación con Neil, sus repentinos viajes de negocios. Cuando la llave giró en la cerradura, el reloj marcaba casi medianoche. Brooke levantó la vista del libro que no había podido empezar a leer. Neil entró en el apartamento, claramente ebrio. Llevaba la chaqueta colgada del brazo, el cuello de la camisa desabrochado y la corbata torcida. ¿Aún no te has acostado?, preguntó sorprendido al verla en el sillón. «¿Cómo ves?», respondió Brooke dejando el libro a un lado. «Pensaba que ya estarías en casa», dijo Neil, apoyándose torpemente contra la pared mientras intentaba quitarse los zapatos. «Me dijeron que te dolía la cabeza». «Así es», mintió Brooke, observando sus torpes movimientos. «¿Te lo has pasado bien?». Neil sonrió ampliamente. «Genial. He conocido a un par de posibles inversores. Están interesados en la nueva línea de equipos». «Me alegro por ti». Brooke se sorprendió a sí misma por lo sincera que sonaba. Neil, tras terminar por fin con los zapatos, se dirigió al salón balanceándose. Olía a whisky caro y puros, un aroma que antes le resultaba atractivo y que ahora apenas podía soportar. «Estabas preciosa hoy», dijo él, dejándose caer en el sofá. «Con ese vestido azul. ¿Es nuevo?». Brooke frunció el ceño. Su vestido era de color verde oscuro y lo había comprado el año pasado. «No, no es nuevo». «Ah», Neil parpadeó, claramente tratando de concentrarse. «Bueno, da igual. Es bonito». Se estiró hacia ella, pero Brooke se apartó con la excusa de que iba a por agua. Cuando volvió con el vaso, Neil ya estaba tumbado en el sofá con los ojos cerrados. «Neil», lo llamó ella, pero él solo murmuró algo en respuesta. «Neil, tienes que irte a la cama». «Mmm, 5 minutos», murmuró sin abrir los ojos. Brooke suspiró. Antes habría intentado despertarlo y lo habría ayudado a llegar al dormitorio. Hoy no tenía fuerzas para hacerlo. Cubrió a su marido con una manta, apagó la luz y se fue al dormitorio, cerrando la puerta con llave. Tumbada en la oscuridad, Brooke intentó recordar cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación de verdad. No habían hablado de facturas ni de planes para el fin de semana, sino de sus sentimientos, sus sueños y sus miedos. Parecía que había pasado tanto tiempo que ya no recordaba los detalles. Se dio la vuelta, mirando la mitad vacía de la cama. Qué extraño, pensó, vivir con una persona en la misma casa y sentirse tan sola. Últimamente, ella y Neil parecían moverse por caminos paralelos, sin cruzarse. Antes eso solo la entristecía, pero hoy, al ver su extraño comportamiento en la fiesta, sintió por primera vez una verdadera inquietud. ¿Y si no se trataba solo de la rutina? ¿Y si había algo, o alguien, más entre ellos? Brooke cerró los ojos, tratando de alejar ese pensamiento. ¿Neil podía ser descuidado, egoísta, pero infiel? No, eso no encajaba con la imagen que ella tenía de él. ¿O sí? Recordó que, unas semanas antes, él había regresado de un viaje de negocios con unos gemelos nuevos, caros, que no iban con su estilo habitual. A su pregunta, él respondió con indiferencia. «Los compré en el aeropuerto. Me gustaron». En ese momento, ella no le dio importancia. También estaban las extrañas llamadas telefónicas que él recibía al salir de la habitación.
Eran de trabajo, explicaba él. Pero, ¿desde cuándo las llamadas de trabajo tenían que recibirse en voz baja en el baño? Brooke se obligó a detenerse. No tenía pruebas, solo vagas sospechas. Probablemente, el cansancio y la insatisfacción la llevaban a ver problemas donde no los había. No se durmió hasta la madrugada, y cuando se despertó, Neil ya se había trasladado del sofá a la cama y dormía a su lado, de espaldas a ella. Su respiración era profunda y regular. Tenía el pelo revuelto y una marca de almohada en la mejilla. Brooke miró su espalda, la línea de sus hombros bajo la camiseta, y sintió una extraña mezcla de ternura y alienación. Este hombre era a la vez el más cercano a ella en el mundo y un completo extraño. Su teléfono vibraba en la mesita de noche. Los mensajes llegaban uno tras otro. Brooke se dio la vuelta, reprimiendo el deseo de cogerlo y mirarlo. No porque respetara su espacio personal, sino porque temía lo que pudiera encontrar allí. La mañana del domingo transcurría lenta y pesadamente, como la melaza. Fuera lloviznaba, convirtiendo las calles de Concord en lienzos grises y difuminados. Brooke estaba sentada con una taza de té frío, revisando los informes que no había terminado el viernes. Neil seguía durmiendo, recuperándose de la fiesta. Cuando el reloj pasó del mediodía, Brooke decidió ocuparse de las tareas domésticas. Limpiar, lavar la ropa, cualquier cosa con tal de distraerse de los pensamientos opresivos sobre lo que estaba pasando con su matrimonio. Recogió mecánicamente la ropa esparcida por la casa, la camiseta de Neil en el respaldo de una silla, su cardigan en un sillón, calcetines debajo de la mesita de centro. En su dormitorio encontró la mayor parte. Vaqueros, jerseys, blusas, como si ambos se hubieran desvestido apresuradamente sin pensar dónde dejaban las cosas. El traje de Neil de la fiesta colgaba del respaldo de un sillón. Ella quitó con cuidado la chaqueta y revisó los bolsillos por costumbre. Neil solía dejar allí monedas o recibos, que luego buscaba por toda la casa. Algo crujió en el bolsillo lateral derecho. Brooke sacó una hoja doblada en cuatro. Era papel normal para impresora, pero desprendía un ligero aroma, dulce, floral, con notas de vainilla. No era el perfume que ella usaba. Con una creciente sensación de inquietud, Brooke desdobló la nota. Nos vemos mañana en la misma habitación del hotel que hace una semana. Besos. La letra era cuidada, con una ligera inclinación hacia la derecha. Femenina. Y ese besos, al final, no dejaba lugar a explicaciones inocentes. Brooke se sentó en el borde de la cama, aún apretando la nota en la mano. Su respiración se volvió superficial. Su corazón latía con fuerza en su garganta. Era extraño, pero su mente estaba completamente despejada. Así que eso era. Eso era lo que se había interpuesto entre ellos todos estos meses. Otra mujer. Esperaba sentir rabia, dolor, ganas de gritar y romper platos. Pero en cambio, una sensación de frío se extendió por su interior. Un frío tranquilo y calculador que hacía que sus pensamientos se volvieran claros y sus sentimientos distantes. Brooke volvió a mirar la nota, tratando de extraer toda la información posible. En la misma habitación del hotel, así que no era la primera vez que se veían. Hace una semana, cuando Neil supuestamente se fue a Boston para negociar con un proveedor, le mintió entonces. ¿Cuántas veces más le había mentido? Se oyó un ruido en el dormitorio. Neil se daba la vuelta en la cama. Pronto se despertaría. Brooke fotografió rápidamente la nota con su teléfono, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Luego siguió recogiendo la ropa, como si nada hubiera pasado. Solo cuando la primera carga de ropa ya estaba girando en la lavadora, se permitió pensar realmente en lo que había pasado y en lo que debía hacer a continuación. Sus pensamientos se remontaron 20 años atrás, a su lejana infancia en una pequeña casa a las afueras de Portland. Tenía 12 años cuando su padre se marchó. No solo se marchó, sino que se fugó con la secretaria de su jefe, una joven que solo era 5 años mayor que Brooke. Aún recordaba cómo su madre lloraba en la cocina durante toda la noche, cómo le suplicaba por teléfono que volviera, cómo pasó de ser una mujer fuerte y segura de sí misma a convertirse en una sombra de lo que era. Solo al cabo de varios años fue capaz de recomponerse, pero las cicatrices quedaron para siempre. A los 13 años, Brooke se juró a sí misma que nunca se convertiría en alguien así. Destrozada,
suplicante, lamentable. Nunca permitiría que un hombre, ningún hombre, destruyera su dignidad y su autoestima. Y ahora la historia se repetía, pero con una diferencia importante. Ella no era su madre. No iba a llorar ni a suplicar. Y desde luego no iba a permitir que Neil se saliera con la suya. Los pensamientos de venganza surgieron instantáneamente, como si siempre hubieran estado en algún lugar al borde de su conciencia, esperando su momento. No se trataba de una venganza femenina sin sentido, como cortar trajes o tirar cosas. No, lo que Brooke tenía en mente debía golpear a Neil realmente fuerte, donde más le doliera. Pero primero necesitaba saber más. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Y qué más le ocultaba a su marido? Cuando Neil salió por fin del dormitorio, Brooke estaba sentada a la mesa de la cocina, leyendo las noticias en su tableta. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa normal, sin expresión. «Buenos días, dormilona». «Más bien buenas tardes». Neil frunció el ceño, agarrándose la cabeza. «¿Hay aspirinas?» «En el baño, en el botiquín». Ella lo observó arrastrar los pies hacia el baño, con el rostro hinchado por el sueño, demacrado y el pelo revuelto. El hombre en quien ella confiaba. El hombre que la había traicionado. Brooke respiró hondo. Control. Tenía que mantener el control. Neil no debía sospechar nada. Cuando regresó y se dejó caer en la silla de enfrente, ella le acercó una taza de café recién hecho. «¿Una noche difícil?», preguntó con tono cotidiano. «Sí». Neil bebió un sorbo de café y frunció el ceño. «He bebido un poco de más. Los chicos de Excelsior Fitness saben mucho de bebidas alcohólicas». «Mentira. Ni siquiera habló con los representantes de Excelsior ayer». Brooke lo vio con sus propios ojos. ¿Sería fácil para él mentir? La práctica seguramente lo había convertido en un experto. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó ella fingiendo revisar el informe. «Tengo que pasar por la oficina para revisar unos documentos», respondió Neil sin levantar la vista. «Quizás me demore. No me esperes para cenar. En la misma habitación del hotel». Brooke sintió náuseas, pero mantuvo una expresión impasible. «De acuerdo. Yo también tengo mucho trabajo. Quizás me quede hasta tarde en el laboratorio». Neil asintió, claramente satisfecho de no tener que inventarse una excusa más complicada para su ausencia. Brooke lo observó mientras desayunaba, sorprendida de lo bien que se le daba fingir. Quizás, en otra vida, habría sido una buena actriz. Después del desayuno, Neil se fue a ducharse y Brooke revisó rápidamente su teléfono. Por suerte lo había dejado sobre la mesa. La pantalla estaba bloqueada, pero ella sabía la contraseña. El día de su boda. ¡Qué ironía! En la lista de llamadas encontró varios números sin nombre. Uno se repetía más que los demás. Brooke lo anotó y luego revisó los mensajes, pero no encontró nada sospechoso. Al parecer, Neil era lo suficientemente cuidadoso como para borrar las pruebas. Devolvió el teléfono a su sitio un segundo antes de que Neil saliera del baño. Pasaron el resto del día fingiendo tranquilidad. Neil trabajó en su oficina en casa. Brooke se ocupó de las tareas domésticas y de vez en cuando volvió a sus informes. Almorzar juntos, hablando del tiempo y de la nueva serie de Netflix, temas cotidianos que nunca tocaban nada importante. Al atardecer, Neil anunció que era hora de irse. Brooke asintió sin levantar la vista de la tableta. «Buena suerte con los documentos», dijo con una ligera ironía que él no percibió. Cuando se cerró la puerta tras él, Brooke esperó 10 minutos. Luego se cambió rápidamente, cogió el bolso y las llaves del coche. Sabía lo que tenía que hacer. Lo primero que hizo fue ir a la oficina de Neil, un pequeño edificio a las afueras de la ciudad donde tenía su empresa. El aparcamiento estaba casi vacío y el coche de Neil no estaba entre los que quedaban. Brooke sacó el teléfono y abrió la aplicación que habían instalado hacía unos años para seguir el rastro del otro cuando viajaban. Neil probablemente se había olvidado de ella, ya que su marcador se movía en dirección al centro de la ciudad. Ella lo siguió a una distancia prudencial hasta que la señal se detuvo en el Hotel Mayflower, un establecimiento pequeño pero elegante en el centro histórico de Concord. Brooke aparcó al otro lado de la calle, en un lugar desde donde se veía bien la entrada. No tuvo que esperar mucho. 15 minutos después, un taxi se detuvo frente al hotel y de él salió una mujer. Una rubia esbelta con traje de chaqueta, peinado impecable y andar seguro. Brooke no podía ver su rostro desde esa distancia,
pero había algo en ella que le resultaba vagamente familiar. Tomó varias fotos con su teléfono y luego continuó observando. La mujer entró en el hotel y no salió. La aplicación indicaba que Neil seguía allí. Todo estaba claro, pero Brooke necesitaba saber más. Marcó el número que había guardado anteriormente del teléfono de su marido. Después del tercer tono, se activó el buzón de voz. Ha llamado a Pamela Oaks. Deje un mensaje después de la señal. Pamela Oaks. El nombre le resultaba familiar. Brooke esforzó su memoria, y entonces lo recordó. Pamela Oaks, asesora fiscal de la empresa que prestaba servicios a la compañía de Neil. Se habían conocido en la fiesta de Navidad de la empresa el año anterior. Una mujer joven y ambiciosa que hablaba de la optimización fiscal con tal entusiasmo como si fuera el tema más apasionante del mundo. Brooke abrió rápidamente LinkedIn y encontró el perfil de Pamela. Sí, definitivamente era ella. El mismo peinado pulcro, la misma mirada segura. 28 años, graduada en una escuela de negocios, especializada en asesoría fiscal para pequeñas empresas. Se mudó a Concord hace 2 años. Brooke continuó buscando y encontró la cuenta de Pamela en Instagram. Era privada, pero la foto de perfil era lo suficientemente clara como para asegurarse de que era la misma mujer que había entrado en el hotel. Se quedó sentada en el coche una hora más, recopilando información. Redes sociales, foros profesionales, menciones en la prensa local. Pamela Oaks había dejado suficientes huellas digitales como para hacerse una idea de su vida. Soltera, ambiciosa, centrada en su carrera. Vive en un apartamento caro en el centro de la ciudad. A juzgar por las fotos, le gusta el lujo y viajar. Cuando oscureció, Brooke decidió que había recopilado suficiente información por un día. Arrancó el coche y se dirigió a casa, pensando en su siguiente paso. De camino, se detuvo en una farmacia abierta a las 24 horas y compró un paquete de somníferos. No muy fuertes, solo lo suficiente para que Neil durmiera profundamente mientras ella examinaba su ordenador y sus documentos. En casa, Brooke preparó la cena. Pasta con la salsa que más le gustaba a Neil. Puso la mesa y encendió la luz tenue. Todo como de costumbre, como cualquier otra noche de su vida matrimonial. Neil regresó tarde, después de las 10. Entró en la casa con una sonrisa culpable y un ramo de flores en las manos, el primero en varios meses. Perdona por el retraso, dijo, besándola en la mejilla. Los documentos resultaron ser más complicados de lo que pensaba. No pasa nada, respondió Brooke, aceptando las flores. La cena está en el horno, la calentaré. Durante la cena, Neil habló de los problemas con los proveedores, de la nueva línea de equipos y de los planes de expansión. Ni una palabra sobre la reunión en el hotel, ni una insinuación de que había pasado la noche sin trabajar en los documentos. Brooke escuchaba, asentía y hacía las preguntas adecuadas. La esposa perfecta que apoya a su marido en su carrera. Cuando Neil se fue a duchar, ella disolvió discretamente una pastilla para dormir en su té de la noche. Él se lo bebió sin darse cuenta, y, una hora más tarde, ya dormía profundamente en su cama. Brooke se levantó en silencio, cogió su portátil y su teléfono, y se instaló en el salón. Tenía toda la noche para descubrir la verdad. En el ordenador de Neil encontró mucho más de lo que esperaba. Correos electrónicos a Pamela, escondidos en una carpeta con el inocente nombre de optimización fiscal. Anotaciones sobre reuniones en un calendario oculto. Fotos que su esposa nunca debería haber visto. Pero lo peor fueron los documentos que Brooke encontró en una carpeta cifrada. Nunca los habría encontrado si no hubiera sabido que Neil utilizaba el cumpleaños de su madre como contraseña para los archivos importantes. Los documentos contenían planes que Neil y Pamela habían elaborado juntos. Planes para evadir impuestos que se movían al límite de la legalidad y a veces la traspasaban. Brooke se quedó sentada, aturdida por el descubrimiento. Su marido no solo era infiel, sino que además era deshonesto en todo. Y su amante no era solo la mujer con la que engañaba a su esposa, sino que era cómplice de sus estafas financieras. Por la mañana, el plan de venganza de Brooke comenzó a tomar forma. No solo sería doloroso, sino devastador. Neil no solo perdería a su esposa, sino también todo lo que valoraba. Dinero, estatus, reputación. Pamela también pagaría su precio.
Brooke copió todos los documentos en un disco duro externo, hizo capturas de pantalla de la correspondencia y guardó todas las pruebas de la infidelidad y las estafas financieras. Luego devolvió cuidadosamente el portátil y el teléfono a su sitio y se acostó junto a su marido, que seguía profundamente dormido. Al mirar su rostro tranquilo, sintió una extraña calma. Ahora que tenía un plan, el dolor había desaparecido, dando paso a una fría y calculadora determinación. La mañana del lunes comenzó para Brooke antes de lo habitual. Se despertó a las 5, cuando aún era de noche fuera, y Neil roncaba plácidamente a su lado, con los brazos extendidos y ocupando la mayor parte de la cama. Salió silenciosamente de debajo de las mantas. Fue a la cocina y encendió la cafetera. El sonido de los granos al molerse le pareció ensordecedor en el silencio matutino. Mientras se preparaba el café, Brooke miró por la ventana a la calle desierta, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior y su inesperado descubrimiento. Era extraño, pero no se sentía destrozada. Al contrario, tenía la mente sorprendentemente despejada y en el pecho una determinación que no había sentido en mucho tiempo. A las 7 preparó el desayuno para dos: tortilla con bacon, tostadas y fruta. Todo lo que le gustaba a Neil. Puso la mesa, colocó las servilletas y exprimó zumo de naranja fresco. Como si nada hubiera pasado, como si siguieran siendo una pareja feliz que comenzaba una nueva semana laboral. A las 8, Neil entró en la cocina, atándose la corbata sobre la marcha. Parecía descansado y animado. Ni siquiera se diría que había pasado la noche anterior bajo los efectos de un somnífero. ¿Ya te has levantado?, preguntó sorprendido al ver la mesa puesta. Normalmente me voy antes que tú. Me desperté y no pude volver a dormirme, dijo Brooke encogiéndose de hombros mientras servía el café en las tazas. Decidí que, ya que me había levantado, podía preparar el desayuno. ¿Cómo has dormido? Genial, dijo Neil estirándose y sentándose a la mesa. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tan bien. Claro, pensó Brooke, pero en voz alta dijo, me alegro de oírlo. Has trabajado mucho últimamente. Se sentó frente a él, cortó un trozo de tortilla y se lo llevó a la boca. La comida le parecía insípida, pero se obligó a masticar y tragar, manteniendo una apariencia de normalidad. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara natural. Neil dio un sorbo de café antes de responder. Por la mañana tengo una reunión con los inversores. Luego tengo que pasar por el banco y por la noche. Se detuvo un segundo. Por la noche es posible que tenga que quedarme hasta tarde. Tenemos problemas con un proveedor de Canadá. Estaré al teléfono hasta tarde. Una mentira tan obvia que Brooke apenas pudo contener la risa. En lugar de eso, asintió con simpatía. Suena agotador. Espero que resuelvas el problema rápidamente. Yo también lo espero, suspiró Neil, mientras seguía comiendo con apetito. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Un día normal en el laboratorio. Terminaré los informes y empezaré una nueva serie de pruebas. Nada especial. Comieron en silencio durante unos minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Brooke observaba de reojo a su marido, cómo sostenía con seguridad el tenedor, cómo masticaba sin prisas, cómo miraba de vez en cuando el reloj. Un hombre sin el más mínimo atisbo de culpa en el rostro. ¿Hace mucho que conoces a Pamela Oakes?, preguntó de repente, levantando la vista del plato. Neil se quedó paralizado por una fracción de segundo y luego siguió masticando como si nada. ¿Con quién?, repitió, tratando claramente de ganar tiempo. Pamela Oakes, su asesora fiscal, explicó Brooke. La conocimos en la fiesta de la empresa del año pasado. Es una rubia alta que hablaba de deducciones fiscales. Ah, Pamela. Neil asintió con fingida indiferencia. Sí, lleva más de un año asesorándonos. ¿Por qué? Simplemente me acordé de ella. Brooke dio un sorbo a su café. La vi en el centro comercial el fin de semana, pero no estaba segura de que fuera ella. ¿Cómo va la optimización fiscal? Neil le echó un rápido vistazo, pero Brooke mantuvo una expresión neutra. Ella vio cómo la inquietud se reflejaba en sus ojos, pero él rápidamente se recompuso. Bien, estamos implementando varios planes nuevos que deberían ahorrarle a la empresa una buena suma. Suena interesante, dijo Brooke, levantándose y comenzando a recoger los platos. Espero que sean planes legales.
He oído que últimamente la agencia tributaria está prestando especial atención a las pequeñas empresas. Por supuesto que son legales, respondió Neil con demasiada rapidez. Todo dentro de la legalidad. Se terminó el café y también se levantó, ajustándose la corbata. Tengo que irme. No quiero llegar tarde a la reunión. Se acercó a ella y le dio un breve beso en la mejilla. Un gesto que antes estaba lleno de ternura y que ahora parecía una formalidad vacía. Nos vemos esta noche. O por la noche, si se alarga con los canadienses. Que tengas un buen día, respondió Brooke, despidiéndolo con la mirada. En cuanto se cerró la puerta tras Neil, se dejó caer en una silla y suspiró profundamente. La primera ronda había salido a la perfección. Había sembrado la semilla de la inquietud, pero no lo suficiente como para despertar sospechas. Ahora tenía que actuar con rapidez y decisión. Brooke llamó al trabajo y dijo que estaba enferma. Su jefa se mostró comprensiva. Brooke rara vez se tomaba días libres por enfermedad y siempre cumplía con sus tareas a tiempo. Tenía todo el día para pensar y empezar a poner en marcha su plan de venganza. Se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y un cuaderno. En la parte superior de la hoja escribió, Plan de venganza. Luego lo tachó y lo corrigió por Estrategia de represalia. Sonaba menos emocional y más decidido. Brooke escribió metódicamente todo lo que había averiguado en los últimos 2 días. La infidelidad de Neil con Pamela era un hecho confirmado por la nota, el seguimiento y los archivos de su ordenador. Sus fraudes fiscales eran una zona gris que, en determinadas circunstancias, podía convertirse en un delito penal. Las citas en el hotel Mayflower. Al menos 2, posiblemente más. Se tocó los labios con el bolígrafo mientras reflexionaba. ¿Qué era lo que Neil valoraba más? Su reputación como empresario de éxito, su empresa, que había construido desde cero, su dinero y su estatus en la comunidad empresarial local. Ahí era donde había que golpear. Brooke comenzó a trazar un plan paso a paso. Paso 1. Reunir más pruebas. Paso 2. Encontrar la manera de utilizar esas pruebas para causar el máximo daño. Paso 3. Elegir el momento perfecto para atacar. Para el primer paso, necesitaba ayuda. Brooke sacó su teléfono y se desplazó por la lista de contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. Vince Teller. Se habían conocido en la universidad y desde entonces mantenían una relación de amistad. Vince trabajaba como informático y, lo que es más importante, sentía una profunda aversión por Neil desde el día en que se conocieron. Marcó su número. Tras varios tonos, se oyó una voz familiar. «Brooke, qué sorpresa tan agradable. ¿Ha pasado algo?» «Hola, Vince», dijo ella tratando de sonar tranquila. «Necesito tu ayuda. Es algo personal. ¿Podemos vernos hoy?» Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego, «Por supuesto. Estaré libre después de las 3. ¿Dónde te viene mejor?» «En la cafetería Starbeam. A las 4. Allí estaré». Brooke colgó y siguió elaborando su plan. Necesitaría acceder a los documentos financieros de Neil, los que no guardaba en el ordenador de casa. Quizás también necesitaría intervenir su teléfono. Y por supuesto, pruebas irrefutables de sus encuentros con Pamela. Abrió el portátil y empezó a buscar información sobre los socios de Neil. ¿Cuál de ellos se enfadaría más al descubrir sus trapicheos financieros? ¿Quién tenía suficiente influencia como para arruinar su reputación en los círculos empresariales? Después de una hora de búsqueda, tenía una lista de 3 nombres. Warren Price, el principal inversor de la empresa. Lorna Kinney, propietaria de una cadena de clubes deportivos y gran cliente. Y Adrian Foster, presidente de la Cámara de Comercio local, con amplios contactos en la comunidad empresarial de Concord. El siguiente paso era averiguar dónde y cuándo Neil tenía previsto reunirse con estas personas. Brooke volvió a coger el teléfono. A las 2 de la tarde, tras asegurarse de que el plan era suficiente para la primera fase, Brooke se cambió de ropa y se dirigió al Hotel Mayflower. Su plan consistía en realizar una investigación personal. Quería averiguar qué habitación había reservado Neil para reunirse con su amante, y si tenía suerte, conseguir acceso a las grabaciones de vigilancia. El hotel era más pequeño de lo que ella imaginaba. Solo tenía 5 plantas y pretendía tener una elegancia histórica. Brooke entró en el vestíbulo, tratando de parecer segura, como alguien que tenía todo el derecho a estar allí. Detrás del mostrador de recepción había un joven con una placa que decía Tyler.
Brooke se acercó a él con una sonrisa amistosa. Buenos días, Tyler. Necesito su ayuda. Mi marido se alojó aquí la semana pasada y me temo que se ha dejado su tableta en la habitación. ¿Podríamos comprobar los objetos perdidos? Tyler le devolvió una sonrisa cortés. Por supuesto, señora. ¿Cuál es el apellido de su marido? Ellison. Neil Allison. Tyler comprobó algo en el ordenador y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero no tenemos constancia de ningún huésped con ese apellido durante la última semana. Brooke fingió sorpresa. Qué raro. Estoy segura de que se refería al Mayflower. Quizás la reserva estaba a otro nombre. Era un viaje de negocios. Es posible. Si sabe quién pudo haber hecho la reserva. Lamentablemente no. Brooke negó con la cabeza. Pero era una habitación con vistas al parque, en la cuarta o quinta planta. Mi marido dijo que desde la ventana se veía el monumento a los fundadores de la ciudad. Tyler frunció el ceño. Solo tenemos 2 habitaciones con esas vistas, ambas en la quinta planta. Pero no puedo facilitar información sobre los huéspedes sin su consentimiento. Lo entiendo, asintió Brooke. ¿Y las cámaras de seguridad? Si su marido estaba aquí, tal vez usted podría... Señora, me temo que eso va en contra de la política del hotel, respondió Tyler con firmeza. Si su marido realmente dejó algo de valor, le recomiendo que se dirija personalmente a nosotros con su documento de identidad. Brooke sonrió, consciente de que seguir preguntando podría levantar sospechas. Por supuesto, disculpe las molestias. Se lo diré. Se dio la vuelta para marcharse, pero luego se detuvo, como si recordara algo. Ah, ¿tiene algún folleto del hotel? Mi marido y yo estamos pensando en organizar un pequeño evento aquí el mes que viene. Tyler, visiblemente aliviado, le entregó un folleto brillante. Por supuesto, aquí tiene. Aquí encontrará información sobre nuestras salas de conferencias y nuestros servicios. Gracias, Tyler. Me ha sido de gran ayuda. Al salir del hotel, Brooke se sentó en el coche y abrió el folleto. Había un plano de las plantas, incluida la quinta, con las habitaciones de lujo con vistas al parque marcadas, 503 y 505. Ahora sabía exactamente a dónde había ido Neil. Llegó al café Starbeam antes de la hora acordada y pidió un expreso doble. Vince apareció justo a las 4, puntual como siempre. Había cambiado poco desde que se conocieron. Los mismos ojos marrones atentos tras las gafas, la misma sonrisa contenida, salvo por algunas canas que habían aparecido en su cabello oscuro. Brooke se acercó a la mesa y la abrazó con torpeza. Me alegro de verte. Aunque la verdad, tu llamada me ha sorprendido. Gracias por venir, Vince. Le invitó a sentarse con un gesto. ¿Quieres pedir algo? Un café con leche, por favor. Se quitó la chaqueta y se sentó frente a ella. Bueno, cuéntame. ¿Qué es tan urgente? Brooke respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. Neil me está engañando. Vince se quedó paralizado, claramente sin esperar ese comienzo de conversación. ¿Estás segura? Absolutamente. Brooke le resumió brevemente la historia de la nota y sus posteriores descubrimientos, omitiendo algunos detalles. Tengo pruebas, pero necesito más. ¿Y quieres que me ayudes a conseguir información? Concluyó ella por él. Sé que no aprobabas mi matrimonio con Neil desde el principio, y al parecer tenías razón. Vince la miró durante unos segundos y luego asintió lentamente. Te ayudaré. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? Acceso a su correo electrónico del trabajo, las grabaciones de las conversaciones telefónicas y, tal vez, las cámaras de vigilancia del hotel. Menudo arsenal. Vince esbozó una leve sonrisa. No solo quieres pruebas para el divorcio, ¿verdad? Tienes otros planes. Brooke no lo negó. Sí, quiero que pague por todo. Por todo. Siempre supe que no eras de las que lloran en la almohada. Ella sonrió con amargura. Ya lloré bastante de niña, cuando mi padre abandonó a mi madre. No quiero seguir siendo una víctima. Y no lo serás. Vince le cubrió la mano con la suya. Cuéntame todo lo que sabes y elaboraremos un plan. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Vince anotaba la información, hacía preguntas para aclarar algunos puntos y proponía soluciones técnicas. A las 6 de la tarde tenían un plan de acción claro. Empezaré hoy mismo, dijo Vince, guardando el portátil en la bolsa. Pero Brooke, ten cuidado.
Si Neil sospecha algo, puede intentar ocultar las pruebas. No te preocupes, sonrió Brooke. Seré la esposa perfecta. Por el momento. Salieron juntos de la cafetería y Vince la abrazó una vez más para despedirse. Manténme informado, y si necesitas algo más, solo tienes que llamarme. Brooke asintió y se dirigió a su coche. Vince era un aliado de confianza, justo lo que ella necesitaba. Ahora que la primera fase del plan estaba en marcha, sentía una oleada de energía y determinación. De camino a casa, se detuvo en el supermercado y compró comida para la cena. Prepararía el plato favorito de Neil, filete con patatas asadas. Abriría una botella de buen vino. Sonreiría y escucharía sus historias sobre negociaciones inexistentes con los canadienses. Mientras tanto, Vince hackearía su correo electrónico e instalaría un dispositivo de escucha en su teléfono. En casa, Brooke se puso el vestido que Neil solía decir que era su favorito. Preparó la cena y puso la mesa con velas. La imagen perfecta de la felicidad familiar. Incluso puso el disco de jazz que escucharon en su primer aniversario de boda. Neil llegó a casa a las 9, claramente sorprendido por tal recepción. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó, besándola en la mejilla. Nada especial, sonrió Brooke. Solo quería hacer algo agradable. Has estado trabajando mucho últimamente. Él la miró con cierta desconfianza, pero se relajó rápidamente al ver la mesa puesta y oler el aroma de la carne asada. Tiene una pinta estupenda, y huele igual de bien. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas, el trabajo de Brooke, las noticias, los planes para el fin de semana. Neil hablaba de sus negociaciones ficticias con tal entusiasmo que si Brooke no hubiera sabido la verdad, se habría creído cada una de sus palabras. Descubrir lo bien que sabía mentir fue a la vez aleccionador y útil. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Después de la cena, cuando Neil se fue a ducharse, el teléfono de Brooke vibró. Era un mensaje de Vince. Primera fase completada. Acceso obtenido. Mañana te enviaré los resultados. Brooke borró el mensaje y sonrió. La rueda de la venganza se había puesto en marcha. Brooke pasó la noche del martes en el apartamento de Vince. Un estudio pequeño pero funcional en un moderno complejo residencial en las afueras del norte de Concord. Había ordenadores y monitores por todas partes, y los cables serpenteaban por el suelo formando extraños dibujos. Era una auténtica guarida de tecnófilos, y Brooke se sentía un poco incómoda allí. ¿Café?, ofreció Vince, cerrando la puerta. Si hay algo más fuerte, dijo Brooke, dejándose caer cansada en la única silla libre. Vince asintió y sacó una botella de whisky y 2 vasos del armario. ¿Un día difícil? Normal. Ella se encogió de hombros. Es extraño fingir que todo está bien, sonreír a los compañeros, comentar los resultados de las pruebas, como si mi vida no se estuviera derrumbando. Vince le tendió un vaso con un líquido ámbar. Tu vida no se está derrumbando, Brooke. Está cambiando, y tú controlas esos cambios. Es algo completamente diferente. Ella dio un sorbo y frunció el ceño por la fuerza de la bebida. Tienes razón. ¿Qué tienes para mí? Vince se sentó frente a ella y abrió el portátil. Muchas cosas. Empecemos por el correo electrónico. Tu marido tiene una cuenta oculta que utiliza para comunicarse con Pamela y algunos socios comerciales. No te aburriré con detalles técnicos, pero he conseguido acceder a ella. ¿Y qué hay ahí? Brooke se inclinó hacia adelante. La confirmación de todo lo que sospechabas y mucho más. Vince giró el portátil para que ella pudiera ver la pantalla. Aquí tienes la correspondencia con Pamela de los últimos 3 meses. No son solo amantes, son socios, y su negocio dista mucho de ser legal. Brooke revisó los correos, sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. Neil y Pamela no solo hablaban de sus encuentros en el hotel, sino también de planes para evadir impuestos, cuentas ficticias y informes falsos. Están defraudando sistemáticamente al fisco, continuó Vince, hojeando los documentos. No se trata simplemente de optimización, como él afirma. Es fraude. Y por lo que parece, Pamela utiliza su posición de asesora fiscal para encubrir sus maquinaciones. ¿Es grave?, preguntó Brooke sin dejar de leer. Desde el punto de vista legal, muy grave. Si esto sale a la luz, Neil no solo podría recibir una multa enorme, sino también una pena de cárcel. Brooke se recostó en la silla,
reflexionando sobre lo que había oído. ¿Y sus socios? ¿Están al tanto? A juzgar por la correspondencia, no. Neil y Pamela ocultan cuidadosamente sus acciones. Pero hay algo más. Vince abrió otra carpeta en el ordenador. Echa un vistazo a esto. En la pantalla apareció un documento con fecha de 2 años atrás. Un contrato de préstamo. Brooke lo leyó rápidamente y sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Es... ¿Es el dinero de mi madre? Vince asintió con aire sombrío. Eso parece. Según este documento, Neil utilizó tu herencia para financiar su empresa. Sin tu conocimiento, por lo que parece. Brooke cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que la invadían. Tras la muerte de su madre 3 años atrás, había heredado una suma considerable, fruto de décadas de ahorro y acertadas inversiones. Tenía pensado utilizar ese dinero para comprar una casa más grande, quizá incluso para montar su propio negocio. Neil lo sabía, y aún así lo tomó sin preguntar. ¿Cómo ha podido hacerlo? Abrió los ojos con voz firme. El dinero estaba en mi cuenta personal. Vince le mostró otro documento. Aquí tienes el poder notarial con tu firma. Yo nunca... comenzó Brooke, pero se detuvo al mirar el documento. Espera, yo firmé un poder notarial para vender la casa de mi madre. Neil me dijo que era un procedimiento estándar. ¿Y leíste lo que firmabas? Brooke negó con la cabeza, sintiéndose increíblemente estúpida. Por supuesto que no lo había leído. Confiaba en su marido. Este poder le da derecho a disponer de todos tus bienes, incluidas las cuentas bancarias, explicó Vince. Y a juzgar por los extractos que he encontrado, ha transferido la mayor parte de tu herencia a las cuentas de su empresa. ¿Cuánto? Preguntó Brooke en voz baja. Alrededor de $200,000. Brooke se bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo la amargura de la bebida se mezclaba con la amargura de la traición. Esperaba encontrar pruebas de infidelidad, tal vez incluso de estafas financieras, pero robar su propio dinero, la herencia de su madre, era demasiado. ¿Ha devuelto algo? Preguntó tras una pausa. Vince negó con la cabeza. No, el dinero se utilizó para ampliar el negocio, comprar equipo y alquilar un nuevo local. Todo lo que te queda es una participación formal en su empresa, el 30%, de la que nunca me habló, concluyó Brooke. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, tratando de calmarse. Bueno, eso cambia las cosas. Ahora no se trata solo de vengarme por su traición, se trata de recuperar lo que me robó. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Vince, observándola. Brooke se detuvo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lo que tenía pensado inicialmente, pero con algunos ajustes. No solo necesito desenmascararlo ante sus socios, necesito recuperar mi dinero, y sé cómo hacerlo. Se volvió hacia Vince con expresión decidida. ¿Puedes imprimir todos estos documentos? Necesitaré copias. Por supuesto, asintió Vince. ¿Y después? Después me reuniré con Warren Price, dijo Brooke, volviendo a sentarse en la silla y cogiendo el portátil. Este hombre es el principal inversor de la empresa de Neil. Necesito saber si está al tanto de las irregularidades. Y si no lo está, contárselo. Vince levantó las cejas. ¿Estás segura de que es seguro? Si Price está compinchado con ellos. Por lo que he encontrado en las redes sociales, Price es un exmilitar, conservador hasta la médula y orgulloso de su impecable reputación empresarial. Este tipo de personas suelen tener una actitud muy negativa hacia el fraude, explicó Brooke. Pero tienes razón, hay que tener cuidado. No voy a descubrir todas mis cartas de golpe, solo voy a tantear el terreno. Trabajaron hasta altas horas de la noche estudiando documentos, elaborando un plan y discutiendo los detalles. Vince configuró un canal de comunicación seguro para Brooke y le enseñó a utilizar un programa para grabar las conversaciones telefónicas. A las 2 de la madrugada terminaron los preparativos iniciales. «Necesitas dormir», dijo Vince, al ver que Brooke se frotaba los ojos por el cansancio. «No hay tiempo para dormir», ella negó con la cabeza. «Tengo que volver a casa antes de que Neil se despierte. Él cree que voy a pasar la noche en casa de una amiga, pero es mejor prevenir». «Descansa al menos un poco», dijo Vince, poniéndole suavemente la mano en el hombro. «No podrás pensar con claridad si estás agotada». Brooke le sonrió agradecida. «Gracias, Vince, por todo. No sé qué haría sin ti».
Te las habrías apañado. Él le devolvió la sonrisa. Siempre has sido fuerte, pero con mi ayuda será más rápido. Brooke regresó a casa a las 5 de la mañana, se deslizó silenciosamente al dormitorio y se acostó junto a Neil, que dormía plácidamente. Miró su rostro, relajado en el sueño, y pensó en lo bien que había aprendido a mentir y a fingir. Qué hábilmente había interpretado el papel de marido amoroso durante todos estos años. Pero ahora ese juego estaba llegando a su fin, y ella dictaba las reglas. La mañana del miércoles comenzó como de costumbre, con café, desayuno y charla trivial. Neil estaba de buen humor, hablaba de las nuevas perspectivas para la empresa, de los planes de expansión. Brooke escuchaba, sonreía y pensaba en los documentos que llevaba en el bolso, listos para hacer añicos toda esa idílica escena. Por cierto, hoy volveré a llegar tarde, dijo Neil terminando su café. No me esperes para cenar. ¿Otra vez los proveedores canadienses? Preguntó Brooke con inocencia. Neil dudó un segundo y luego asintió. Sí, todavía estamos resolviendo cuestiones del contrato. Entiendo, dijo Brooke, levantándose y empezando a recoger los platos. Yo también tengo cosas que hacer después del trabajo, así que no pasa nada. ¿Qué cosas? Neil lo preguntó con indiferencia, pero Brooke percibió un tono de sospecha. Sheila me ha invitado a una despedida de soltera, mintió. Es su cumpleaños. Ah, se relajó. Pásalo bien. Lo haré, sonrió Brooke, sintiendo una sombría satisfacción por lo fácil que le había resultado creer su mentira. Sin duda, se merecían el uno al otro. Después de que Neil se marchara, Brooke revisó los documentos una vez más. Se aseguró de que todo estuviera en orden y se fue a trabajar. El día en el laboratorio se le hizo insoportablemente largo. Realizó mecánicamente las operaciones rutinarias, comprobó los resultados de las pruebas, respondió a las preguntas de sus compañeros, pero sus pensamientos estaban lejos. A las 3 de la tarde, se disculpó con su jefa alegando que tenía migraña y se marchó del laboratorio. Tenía una cita con Warren Price a las 4 y necesitaba prepararse. Brooke pasó por casa, se puso el traje formal que solía llevar en las presentaciones importantes y se recogió el pelo en un moño pulcro. Tenía que parecer profesional e inspirar confianza. La oficina de Price estaba en uno de los centros de negocios más prestigiosos de Concord. Brooke subió al piso 15 y se presentó a la secretaria. Brooke Allison, vengo a ver al señor Price. Tenemos una cita. La secretaria, una elegante mujer de mediana edad, consultó la agenda y asintió. Sí, señorita Allison. El señor Price la está esperando. Pase, por favor. Warren Price era tal y como Brooke se lo había imaginado. Un hombre alto y en forma, de unos 60 años, con porte militar y mirada penetrante. Se levantó de la mesa cuando ella entró y le estrechó la mano con fuerza. Señora Allison, encantado de conocerla, dijo señalando la silla de enfrente. Debo admitir que su llamada me intrigó. ¿Dijo que quería hablar sobre la inversión en la empresa de su marido? Exactamente, señor Price. Brooke se sentó, alisándose la falda. Verá, hace poco me enteré de que soy copropietaria de la empresa. El 30% de las acciones están a mi nombre. Price levantó las cejas con sorpresa. Ah, sí. Neil nunca mencionó que usted participara en el negocio. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Brooke esbozó una leve sonrisa. Supongo que mi marido quería darme una sorpresa. Pero ahora que lo sé, me gustaría participar más activamente en los asuntos de la empresa. Y necesito el consejo de un inversor experimentado. Price se recostó en su silla y la observó atentamente. ¿Qué tipo de consejo le interesa? Por ejemplo, ¿hasta qué punto son transparentes los informes financieros de la empresa? ¿Todos los datos que se proporcionan a los inversores son veraces? Brooke hablaba con calma, pero observaba atentamente la reacción de Price. En su rostro se reflejó algo parecido a la cautela. ¿Tiene motivos para dudar de ello? Brooke hizo una pausa, como si estuviera pensando en la respuesta. Digamos que, señor Price, me han surgido algunas preguntas al estudiar los documentos. Por ejemplo, ¿por qué la empresa muestra unos beneficios considerablemente inferiores a los reales? Es una afirmación muy grave, señora Allison, dijo Price, inclinándose hacia adelante. ¿Tiene pruebas? Sí. Brooke sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa.
Son copias de los documentos que he encontrado. Aquí hay una comparación entre los informes oficiales y las cifras reales, y también los esquemas por los que se saca el dinero. Price cogió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Con cada página que pasaba, su rostro se volvía más sombrío. Cuando llegó al final, levantó la vista hacia Brooke. Si esto es cierto, se trata de un fraude grave. No solo con respecto a los inversores, sino también con respecto a la agencia tributaria. Eso es precisamente lo que me preocupa, asintió Brooke. Como copropietaria de la empresa, soy responsable de sus acciones, y no quiero ser cómplice de un delito. ¿Sabe su marido que ha acudido a mí con esto? Brooke negó con la cabeza. No, y preferiría que no se enterara, al menos hasta que aclaremos la situación. Price tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. Necesito tiempo para revisar estos documentos. Si la información se confirma, la situación es muy grave, señora Allison. Lo entiendo, asintió Brooke, y estoy dispuesta a cooperar en todo lo que sea necesario. Mi objetivo es corregir la situación y proteger mis intereses. Y los suyos también, señor Price. Aprecio su franqueza, dijo él, levantándose para dar a entender que la reunión había terminado. Me pondré en contacto con usted en un día o dos, después de comprobar la información. Gracias por su tiempo, dijo Brooke, levantándose también. Ah, sí, una cosa más. Sé que este viernes habrá una cena con socios potenciales en el restaurante Le Riviere. ¿Neil dijo que usted también estaría presente? Sí, así es. Price frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Por nada en particular. Brooke sonrió. Solo quería asegurarme. Quizás podamos continuar nuestra conversación en un ambiente más informal. Price asintió, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Quizás. Gracias de nuevo por la información, señora Allison. La tomaré muy en serio. Al salir de la oficina de Price, Brooke respiró hondo. La primera parte del plan estaba cumplida. La semilla de la duda había sido sembrada. Ahora había que prepararse para el siguiente paso. Sacó el teléfono y marcó el número de Vince. Me he reunido con Price. Ha cogido los documentos para revisarlos. ¿Cómo ha reaccionado?, preguntó Vince. Exactamente como esperábamos. Está sorprendido y enfadado. Y creo que me ha creído. Estupendo. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que prepararnos para el viernes, respondió Brooke. Tengo pensado, casualmente, aparecer en el mismo restaurante donde Neil va a cenar con sus socios. Y, lo que es más interesante, con Pamela. ¿Crees que la llevará a una cena de negocios?, dudó Vince. A juzgar por su correspondencia, sí. Ella debe presentar algunos nuevos planes de optimización, y será el momento ideal para la revelación, dijo Brooke con fría determinación en su voz. Quiero que tú también estés allí. Necesitaré tu apoyo. Por supuesto, respondió Vince sin dudarlo. Estaré allí. ¿Qué hay que preparar? Más pruebas, dijo Brooke al salir del centro de negocios y dirigirse a su coche. Quiero estar preparada para cuando llegue el momento de la verdad. Por la noche, al volver a casa, Brooke entró a escondidas en la oficina de Neil y copió todos los documentos que pudo encontrar. Sabía que él guardaba muchos en la oficina de la empresa, pero los que tenía en casa eran suficientes para completar las pruebas que ya tenía. Trabajando con guantes para no dejar huellas, revisó metódicamente las carpetas, tomó fotos y copió los archivos. Sus manos se movían con rapidez y seguridad. Su mente permanecía fría y concentrada. Cuando todo estuvo listo, Brooke devolvió cuidadosamente los documentos a su lugar y salió del estudio sin dejar rastro de su presencia. Escondió el disco duro externo con las copias en una caja con álbumes de fotos viejos, un lugar donde Neil nunca miraba. Luego preparó la cena, puso la mesa y fingió haber estado ocupada con las tareas domésticas toda la noche. Cuando Neil regresó tarde por la noche, olía a las costosas fragancias de Pamela, pero Brooke fingió no darse cuenta. ¿Cómo fueron las negociaciones?, preguntó ella, sirviéndole la cena recalentada. Productivas. Neil se estiró y bostezó. Parece que por fin hemos llegado a un acuerdo. Me alegro de oírlo. Brooke sonrió, pensando en lo pronto que esa mentira se volvería en su contra. Por cierto, mañana volveré a llegar tarde. Sheila quiere continuar con la celebración. ¿2 días seguidos? Neil levantó las cejas. ¿Tan contenta está con su cumpleaños? ¿Ya conoces a Sheila? Brooke se encogió de hombros improvisando.
Le gusta alargar el placer. Mañana será un círculo más reducido, solo los amigos más cercanos. Está bien. Neil asintió, claramente sin demasiado interés. Yo también estaré ocupado. Parece que nuestra vida familiar se está convirtiendo en una agenda de citas. Si supieras lo cierto que estás, pensó Brooke, pero en voz alta dijo, así es la vida. El trabajo, las obligaciones, pero siempre tenemos los fines de semana. Exacto, sonrió Neil, y por un momento Brooke vio en él al hombre del que se había enamorado, pero la ilusión se desvaneció rápidamente. ¿Qué tal si salimos a algún sitio el sábado? Hace tiempo que no salimos de la ciudad. Suena genial, mintió Brooke, sabiendo que para el fin de semana todo habría terminado. Cuando Neil se fue a dormir, ella le envió un mensaje a Vince. Todo listo. Nos vemos mañana en tu apartamento. Hay que preparar los últimos detalles. La respuesta llegó al instante. Te espero. He reunido algo más interesante. Creo que te gustará. Brooke sonrió mientras miraba la pantalla del teléfono. Mañana Vince y ella ultimarán el plan, y pasado mañana llegará el día del juicio final para Neil y Pamela. Esperaba ese momento con impaciencia y con la extraña tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace, y no duda de que tiene razón. La noche del viernes era sorprendentemente cálida para ser mediados de octubre. Brooke estaba de pie frente al espejo del dormitorio, evaluando críticamente su reflejo. El vestido negro con hombros descubiertos le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su cuello. El maquillaje era discreto, pero impecable. Parecía una mujer segura de sí misma y de sus capacidades. Era precisamente la imagen que necesitaba hoy. Brooke se puso los pendientes de perlas, un regalo de su madre por su 25 cumpleaños, y roció ligeramente su frasco de perfume. El mismo perfume que llevó el día de su boda con Neil. Hoy le parecía apropiado, una especie de requiem por su relación. Neil se había marchado hacía 2 horas, diciendo que se reunía con sus socios en el restaurante Le Rivière para discutir un nuevo proyecto. Como de costumbre, no la invitó a acompañarlo. Como de costumbre, ella fingió no sentirse ofendida. Será una cena de negocios aburrida, dijo él besándola en la mejilla. No tienes nada que hacer allí. Oh, cómo se equivocaba. Ella tenía un asunto muy importante que tratar allí. El teléfono vibró. Era un mensaje de Vince. Ya estoy allí. Todos están reunidos, incluida nuestra pareja. La mesa está reservada a tu nombre. Brooke respondió brevemente. Salgo ahora. Estaré allí en 20 minutos. Cogió el bolso, comprobó el contenido, documentos, teléfono, grabadora, y todo estaba en su sitio. Tras echarse un último vistazo en el espejo, Brooke salió de casa, cerró la puerta con llave y se dirigió al coche. De camino al restaurante, repasó mentalmente el plan de acción. Todo debía parecer natural, un encuentro casual que se convierte en un escándalo. Pero detrás de la aparente espontaneidad se escondía un guión cuidadosamente elaborado. El restaurante Le Rivière estaba considerado uno de los más prestigiosos de Concord, situado a orillas del río Merrimack, con ventanas panorámicas y una cocina exquisita. Era el lugar donde la élite local cerraba acuerdos y celebraba acontecimientos importantes. A Neil le gustaba llevar allí a clientes y socios importantes para causar buena impresión. Brooke aparcó y se detuvo un momento para ordenar sus pensamientos. La invadió una extraña calma, la misma que sentía en el laboratorio antes de un experimento complicado. Metódica, precisa, controlada. Salió del coche, enderezó los hombros y se dirigió a la entrada del restaurante. El maître la recibió con una sonrisa profesional. Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva? Sí, a nombre de Allison, respondió Brooke, devolviéndole la sonrisa. Por supuesto, señora Allison. Su acompañante ya la está esperando. Permítame acompañarla. La condujo a través del salón y Brooke miró atentamente a su alrededor, buscando la mesa de Neil. Lo vio casi de inmediato, en la esquina más alejada, sentado a una gran mesa redonda. 6 personas: Neil, Pamela, Warren Price, Lorna Kinney, Adrian Foster y otro hombre que Brooke no conocía. La composición perfecta para su plan. El maître la acompañó a la mesa junto a la ventana, donde ya estaba sentado Vince. Él se levantó al verla acercarse y se saludaron con los tradicionales besos en la mejilla. «Estás estupenda»,
dijo él apartándole la silla. Gracias. Brooke se sentó y se colocó el mantelito en el regazo. ¿Está todo en su sitio? Sí. Vince se sentó frente a ella. Y por lo que parece, Price ya se muestra escéptico. No deja de fruncir el ceño y apenas participa en la conversación. Bien. Brooke cogió el menú, pero ni siquiera lo abrió. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que parezca natural? Creo que pediremos un aperitivo y luego el plato principal. Para el postre será el momento perfecto para nuestra presentación. Vince parecía inusualmente elegante con traje y corbata, y Brooke se sorprendió a sí misma pensando que le quedaba bien ese look. Hicieron el pedido, y mientras esperaban las bebidas, Vince le contó de nuevo lo que había pasado en la mesa de Neil antes de que ella llegara. Estaban discutiendo algún proyecto nuevo, pero de forma muy velada. Price hacía muchas preguntas sobre la parte financiera, pero Neil evitaba dar una respuesta directa cada vez. Pamela intenta apoyar a Neil todo el tiempo. Parece muy interesada. Están sentados juntos y he visto que ella le pone la mano en la rodilla debajo de la mesa. Brooke sintió una punzada de dolor, pero rápidamente reprimió ese sentimiento. No era momento para emociones, solo para cálculos fríos. ¿Y los demás?, preguntó ella mientras el camarero le servía una copa de champán. Kinelli está interesada en ampliar la gama de equipamiento para sus clubes. Foster está negociando algunas ventajas fiscales para el negocio. El desconocido se presenta como un posible inversor de Boston. Brooke asintió con la cabeza mientras daba un sorbo de champán. Todo va según lo previsto. Necesitamos que Neil y Pamela estén lo más relajados y seguros de sí mismos posible antes de dar el golpe. Continuaron la conversación, fingiendo disfrutar de la cena, aunque en realidad toda la atención de Brooke estaba centrada en la mesa de Neil. Se sentó de manera que pudiera verlo, pero sin que su marido la viera. Neil estaba en su elemento. Sonreía, gesticulaba y cautivaba a sus interlocutores. Pamela estaba sentada a su lado, interviniendo de vez en cuando, pero sobre todo sonriendo para mostrar su apoyo. La pareja perfecta de socios comerciales, o de amantes que no se esfuerzan especialmente por ocultar su relación. Cuando trajeron el plato principal, Brooke finalmente miró abiertamente hacia la mesa de Neil. Como era de esperar, Pamela fue la primera en darse cuenta de su mirada. La mujer se estremeció y le susurró algo a Neil. Él giró la cabeza y se quedó paralizado al ver a su esposa. Brooke sonrió y levantó su copa en su dirección. El gesto fue tan tranquilo y seguro que Neil se sintió claramente desconcertado. Tras un segundo de confusión, asintió torpemente y se volvió rápidamente. «Ha empezado», dijo Brooke en voz baja. «Está nervioso». «No es de extrañar», sonrió Vince. «La esposa y la amante en el mismo restaurante. Una pesadilla para cualquier infiel. Démosle tiempo para que sufra un poco antes de asestarle el golpe definitivo», dijo Brooke tranquilamente mientras cortaba un trozo de filete y se lo llevaba a la boca. Continuaron con la cena y Brooke notó que Neil no dejaba de mirarla con inquietud. Intentaba concentrarse en la conversación con sus compañeros, pero era evidente que su atención se distraía. Pamela también parecía tensa. Su sonrisa se había vuelto forzada. Cuando el camarero retiró los platos del plato principal, Brooke le hizo un gesto a Vince. «Es la hora». Se levantaron y se dirigieron sin prisa hacia la mesa de Neil. Brooke iba delante, irradiando confianza. Vince la seguía un paso por detrás, dispuesto a apoyarla. «Neil, qué sorpresa», exclamó Brooke con fingida sorpresa al acercarse a la mesa. «No pensaba encontrarte aquí». Neil se levantó de un salto, volcando su copa de vino. «Brooke, ¿qué haces? Pensaba que estabas en la despedida de soltera de Sheila». «Han cambiado los planes», sonrió a todos los presentes. «Espero no interrumpir vuestra cena de negocios. Permítanme presentarles a mi amigo, Vince Teller. Vince, este es mi marido Neil y sus compañeros de trabajo». Vince asintió cortésmente y Neil presentó a regañadientes a todos los que estaban en la mesa. Cuando le tocó el turno a Pamela, su voz tembló. «Y esta es Pamela Oakes, nuestra asesora fiscal. Nos conocimos en la fiesta de la empresa el año pasado», dijo Brooke, tendiendo la mano a Pamela con una sonrisa fría. «Me alegro de volver a verte, Pamela». Pamela le estrechó la mano a Brooke y por un instante ambas apretaron los dedos con más fuerza de la que exigía el protocolo. «Igualmente, señora Allison», dijo Pamela entre dientes. Warren Price observaba atentamente la escena y Brooke se dio cuenta de que ya se imaginaba por dónde iban los tiros.
¿Se unen a nosotros?, propuso Lorna Kinney sin percibir la tensión. Estamos discutiendo una nueva estrategia de inversión para la empresa de Neil. Con mucho gusto. Brooke sonrió y se sentó en una silla que el camarero le acercó servicialmente. Vince se sentó a su lado. Yo también estoy muy interesada en el futuro de la empresa, teniendo en cuenta que poseo el 30% de las acciones. Neil se atragantó con el vino que acababa de servirse. ¿Qué? Oh, ¿no se lo has contado a tus socios? Brooke fingió sorpresa. Hace poco me enteré de que soy copropietaria de la empresa, gracias al poder notarial que tan hábilmente me hiciste firmar hace 2 años. Se hizo el silencio en la mesa. Todas las miradas se dirigieron a Neil, que intentaba desesperadamente mantener la compostura. Brooke, no creo que sea el momento adecuado para... ¿Para qué, Neil? Para la verdad. Brooke abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos. Creo que es el momento adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que esta verdad nos concierne a todos los aquí presentes. Se volvió hacia Price. Señor Price, ¿ha revisado los documentos que le entregué? Price asintió con la cabeza y su rostro se endureció. Sí, señora Allison, y debo decir que lo que he descubierto me ha preocupado mucho. ¿Qué documentos? Neil miró alternativamente a Brooke y a Price. ¿De qué está hablando? De documentos que confirman la evasión sistemática de impuestos y el engaño a los inversores, respondió Brooke con calma, mientras colocaba los papeles sobre la mesa. Estos son los informes que usted presentó a Hacienda, y estos son los movimientos reales de fondos. Como puede ver, la diferencia es considerable. Lorna Kinney tomó uno de los documentos y lo examinó atentamente. Luego miró a Neil. «¿Es cierto?» «Por supuesto que no». Neil intentó reírse, pero no le salió muy convincente. «Debe de ser algún error absurdo». «Brooke, ¿qué estás haciendo?» «Corrigiendo mi error». Brooke lo miró directamente a los ojos. «El error que cometí al confiar en ti». Señor Foster se volvió hacia el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué cree que pasará con la reputación de la empresa cuando esta información se haga pública? Foster palideció. Será una catástrofe, no solo para la empresa, sino para todos los que están relacionados con ella. Exacto, asintió Brooke. Y por eso quería discutirlo primero con ustedes. Como inversores y socios, tienen derecho a saber en qué invierten su dinero y su reputación. Es ridículo, intervino Pamela. Su voz sonaba aguda y poco natural. Todos los planes fiscales de la empresa son totalmente legales. Yo misma superviso este proceso. Oh, estoy segura de que lo controla todo muy minuciosamente, señorita Oakes. Brooke le sonrió con falsa dulzura, especialmente teniendo en cuenta su cercanía con la dirección de la empresa. Pamela se sonrojó y Neil le puso la mano en el hombro para intentar calmarla. Este gesto no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Brooke, no entiendo lo que está pasando. Neil intentó tomar el control de la situación. Si tienes alguna pregunta sobre las finanzas de la empresa, podríamos discutirlo en casa, en lugar de montar una escena en el restaurante. Oh, no solo tengo preguntas sobre las finanzas. Brooke sacó otro documento de su bolso y lo puso delante de él. También me interesa saber por qué utilizaste la herencia de mi madre para desarrollar tu negocio sin decirme nada. La mesa volvió a quedar en silencio. Incluso Pamela parecía sorprendida por esta revelación. $200,000, Neil, continuó Brooke. El dinero que mi madre ahorró durante toda su vida. El dinero que debía asegurar nuestro futuro. Lo cogiste sin mi conocimiento y lo invertiste en tu empresa. Y ahora ese mismo dinero se utiliza para financiar tus maniobras fiscales. No es así. Neil parecía acorralado. Iba a devolverlo todo. Fue una solución temporal para salvar el negocio en un momento difícil. 2 años, Neil. Brooke negó con la cabeza. Han pasado 2 años y nunca has mencionado nada al respecto. Ni siquiera cuando hablé de mis planes de utilizar ese dinero para comprar una casa. Price miró a Neil con evidente desprecio. ¿Has utilizado el dinero de tu esposa sin su consentimiento? No es así exactamente. Neil sacó un pañuelo y se secó la frente. Tenía un poder notarial, que conseguiste engañándola, concluyó Brooke por él, diciéndole que lo necesitabas para vender la casa de tu madre. Pamela intentó intervenir. Todo esto se puede explicar. La empresa estaba al borde de la quiebra. Se necesitaban inyecciones de capital urgentes.
¿Y decidiste robarle el dinero a tu esposa en lugar de buscar fuentes legales de financiación? Vince habló por primera vez, y su tono estaba lleno de desprecio. Un enfoque interesante para los negocios. Nadie robó nada. Neil alzó la voz, llamando la atención de las mesas vecinas. Era una inversión en el negocio familiar. ¿Familiar? Brooke sonrió con amargura. ¿Hasta qué punto eran familiares tus encuentros con Pamela en el Hotel Mayflower? En la habitación 503, para ser exactos. Pamela palideció y se agarró al borde de la mesa. ¿Qué? Oh, no finjas. Brooke sacó de su bolso una nota familiar con olor a perfume. Nos vemos mañana en la misma habitación del hotel que hace una semana. Besos. ¿Reconoces la letra, Pamela? Neil se levantó de un salto, volcando la silla. Esto sobrepasa todos los límites. Brooke, ¿me has estado siguiendo? No, cariño. Solo revisé los bolsillos antes de lavar la ropa, respondió Brooke con una sonrisa, manteniendo la calma. Y encontré algo interesante. Eso me llevó a investigar más a fondo. ¿Y sabes lo que descubrí? Que mi marido no solo me engaña con la asesora fiscal, sino que también utiliza mi dinero para financiar sus dudosos negocios. Price suspiró profundamente y cruzó los brazos sobre el pecho. Neil, como tu inversor y, espero, amigo, estoy muy decepcionado. No solo por las manipulaciones financieras, sino también por cómo has tratado a tu propia esposa. Warren, escucha. Neil estaba desesperado. No es lo que parece. Pamela realmente ayuda a optimizar los impuestos, pero todo es absolutamente legal. Entonces, ¿por qué la empresa muestra cifras diferentes a Hacienda y a los inversores? Preguntó Lorna, señalando los documentos. Esto es un fraude descarado, Neil. Y utilizar un poder notarial para acceder al dinero de otra persona sin notificarlo al propietario es un delito penal, añadió Foster. No puedo apoyar un negocio construido sobre tales principios. El potencial inversor de Boston, que había observado en silencio el drama que se desarrollaba, se levantó en silencio. Creo que es hora de irme. Señor Allison, no creo que nuestra colaboración vaya a prosperar. ¡Espere! Neil intentó detenerlo, pero ya se dirigía hacia la salida. Brooke observaba la destrucción de la carrera y la reputación de Neil con fría satisfacción. Todo estaba saliendo tal y como ella había planeado. La denuncia pública, la conmoción de los socios, la pérdida de confianza. Neil estaba completamente acorralado. ¿Qué quieres, Brooke?, preguntó finalmente, volviéndose hacia ella. En sus ojos se leía una mezcla de ira, miedo y desesperación. ¿Dinero? ¿El divorcio? ¿Qué? Justicia, respondió ella simplemente. Y que me devuelvas lo que me pertenece por derecho, mis $200,000 con intereses, además de una indemnización por daños morales, por supuesto. No tengo tanto dinero, exclamó Neil. Lo he invertido todo en el negocio. Entonces tendrás que vender tu parte. Brooke se encogió de hombros. Estoy segura de que el señor Price y los demás socios estarán encantados de comprarla cuando dejes el cargo de director general. Ahora es inevitable. ¿No es así, señor Price? Price asintió con aire sombrío. Después de todo lo que ha pasado, sin duda. No puedes hacerme esto, dijo Neil mirando a Brooke con desconfianza. Esta empresa es todo lo que tengo. La he construido durante años, utilizando mi dinero y engañando a todos los que te rodeaban, dijo Brooke levantándose. Por cierto, ya he presentado los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo el lunes. Mientras tanto, recogió los documentos de la mesa. Propongo a todas las partes interesadas que se reúnan mañana en la oficina del señor Price para discutir el futuro de la empresa. Sin Neil y Pamela, por supuesto. Se volvió hacia Pamela. Por cierto, si le interesa, la agencia tributaria recibirá copias de todos los documentos sobre sus irregularidades. No creo que conserve la licencia después de esto. Pamela palideció aún más y agarró su bolso. No puede hacer eso. Arruinará mi carrera. ¡Qué pena! Brooke fingió compasión. Tan pena como la que sentí yo cuando encontré tu nota en el bolsillo de mi marido. Asintió a los demás y, cogiendo a Vince del brazo, se dirigió hacia la salida. A sus espaldas oyó a Neil gritar algo, pero no se volvió. Su venganza se había consumado. En la calle, respirando el aire fresco de la noche, Brooke finalmente se permitió sonreír de verdad. Bueno, ¿cómo te sientes?
preguntó Vince, observándola. Es extraño, admitió ella. Esperaba sentir triunfo, o al menos satisfacción, pero en realidad solo siento alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima que llevaba demasiado tiempo cargando. Es normal, dijo Vince, apretándole suavemente la mano. Has sacado la verdad a la luz. Ahora puedes seguir adelante. Brooke asintió con la cabeza, mirando las luces del restaurante. En algún lugar, detrás de esas ventanas, su exmarido intentaba salvar lo que quedaba de su reputación y su negocio. Pero a ella ya le daba igual. Vámonos de aquí, dijo dirigiéndose al aparcamiento. Ha sido un día largo. ¿A dónde?, preguntó Vince, siguiéndola. No puedes volver a casa. Neil seguramente irá allí y la conversación será desagradable. He reservado una habitación en el Concord Plaza, dijo Brooke sacando las llaves del coche. He recogido lo necesario esta mañana, cuando Neil se ha ido a trabajar. Pasaré allí el fin de semana y el lunes me reuniré con mi abogado para discutir los detalles del divorcio. Se sentó al volante y bajó la ventanilla. Gracias por todo, Vince. No podría haberlo hecho sin ti. De nada, dijo él asomándose a la ventanilla. ¿Seguro que quieres estar sola hoy? Podríamos ir a tomar algo para celebrar tu liberación. Brooke se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Hoy no. Necesito tiempo para asimilarlo todo. Pero gracias por la oferta. Vince asintió con comprensión. Por supuesto. Llámame si necesitas algo. Arrancó el coche y salió del aparcamiento sintiendo una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, Brooke sentía que controlaba su vida. Pasara lo que pasara, sería su propia elección, y no las consecuencias de la mentira y la traición de otra persona. En el espejo retrovisor vio a Neil salir del restaurante, mirando a su alrededor con expresión perdida. Junto a él estaba Pamela, hablando con emoción y gesticulando con las manos. Su mundo se derrumbaba y ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación. Pero Brooke sí lo sabía. Se dirigía hacia el futuro que ella misma había elegido. Y en ese futuro no había lugar para los mentirosos y los traidores. La mañana del lunes recibió a Brooke con un brillante sol de octubre que se colaba a través de las persianas de la habitación del hotel. Ella estaba tumbada en la cama, mirando los juegos de luces en el techo y escuchando los sonidos apagados de la ciudad que despertaba fuera de la ventana. Habían pasado 3 días desde que Neil fuera desenmascarado en el restaurante, y esos días se convirtieron para ella en una especie de periodo de transición, de su antigua vida a algo nuevo, aún sin definir del todo, pero sin duda propio. El teléfono vibró en la mesita de noche. Mensaje de Vince. Reunión con el abogado a las 10. ¿Necesitas que pase a recogerte? Brooke sonrió. Vince había estado a su lado todo este tiempo, apoyándola sin imponerse, pero siempre dispuesto a ayudar. Ella escribió la respuesta. No, gracias. Nos vemos en la oficina de Greenwood. Se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. El Hotel Concord Plaza estaba situado en el centro de negocios de la ciudad, y desde la ventana se veía una calle animada con tiendas y cafeterías. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar de los dramas que se desarrollaban a su alrededor. Sin embargo, eso era lo habitual. Neil había intentado ponerse en contacto con ella durante todo el fin de semana. Primero la llamó, le dejó mensajes, y luego empezó a suplicarle que se reunieran. Su tono cambiaba de enfadado a suplicante, y luego volvía a ser amenazante. Brooke escuchó los primeros mensajes, pero luego dejó de prestarles atención. Después de ducharse y desayunar rápidamente en la habitación, se vistió con un sobrio traje de negocios, pantalones negros y blusa blanca, y completó el look con los pendientes de perlas de su madre. Hoy tenía que parecer serena y segura. En la oficina de la abogada Margaret Greenwood ya la estaban esperando. Vince estaba sentado en la sala de espera, hojeando una revista. Al ver a Brooke, se levantó y le sonrió animadamente. ¿Cómo estás? Bien. Brooke le devolvió una débil sonrisa. Estoy un poco nerviosa, pero se me pasará. Todo irá bien, le apretó suavemente la mano. Tienes todas las bazas en tu mano. Margaret Greenwood, una elegante mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, los recibió en su despacho. Era conocida en Concord como una de las mejores abogadas en procesos de divorcio, especialmente en casos complejos con disputas financieras. Señora Allison, le estrechó la mano a Brooke. Siéntese.
El señor Teller me ha contado su situación, pero me gustaría que me la explicara usted personalmente. Durante la siguiente hora, Brooke le contó con detalle su matrimonio con Neil, cómo descubrió su infidelidad, las manipulaciones financieras y, lo más importante, cómo él había utilizado su herencia sin su conocimiento. Tengo todos los documentos que lo demuestran, concluyó entregándole una carpeta a la abogada. Poder notarial, extractos bancarios, correspondencia electrónica. Margaret examinó atentamente los documentos, tomando notas de vez en cuando en su libreta. Muy convincente, especialmente teniendo en cuenta que el poder se obtuvo de forma fraudulenta. Esto nos da una posición fuerte en el juicio. ¿Qué me recomienda?, preguntó Brooke, entrelazando nerviosamente los dedos sobre las rodillas. La abogada dejó los documentos y la miró. Por lo que parece, su marido se encuentra ahora en una posición muy vulnerable. Su negocio está en peligro, su reputación se ha visto afectada. En estos casos, la gente suele intentar evitar un juicio público. Recomiendo empezar con una propuesta de acuerdo extrajudicial. ¿Cuál exactamente? Brooke se inclinó hacia adelante. Quieres recuperar tu herencia con intereses, ¿verdad? Además de una indemnización por daños morales. Podemos solicitar la mitad del valor de la empresa, teniendo en cuenta que sin su capital es posible que no hubiera sobrevivido. ¿Y si no está de acuerdo? Entonces iremos a juicio. Margaret se encogió de hombros. Con estas pruebas, nuestra posición es muy sólida, pero debo advertirle que el proceso judicial puede prolongarse durante meses, incluso años. Brooke reflexionó sobre lo dicho. No quiero una guerra prolongada, solo quiero recuperar lo que es mío y empezar de nuevo. Entonces empezaremos con una propuesta firme, pero dejaremos margen para el compromiso, asintió Margaret. Prepararé los documentos y me pondré en contacto con el abogado de su marido. Por lo que parece, ya ha contratado a Gordon Pierce, un viejo zorro, pero en este caso ni siquiera él podrá hacer gran cosa. Cuando salieron de la oficina de Greenwood, Brooke sintió una extraña ligereza, como si hubiera completado una etapa importante. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Vince mientras se dirigían al aparcamiento. Tengo que pasar por casa a recoger el resto de mis cosas, respondió Brooke. Espero que Nila no esté allí. Iré contigo, dijo Vince con determinación. Por si acaso. Brooke quería negarse, pero se dio cuenta de que su presencia realmente podría ser útil. Está bien, gracias. La casa los recibió con silencio. Era extraño entrar en un espacio familiar con la sensación de ser un extraño allí. Brooke recorrió las habitaciones recogiendo las cosas necesarias. Ropa, libros, documentos personales, recuerdos. Vince la ayudó en silencio, llevando las cajas al coche. En el dormitorio, se detuvo ante una fotografía enmarcada. Ella y Neil en la boda, sonrientes, llenos de esperanzas para el futuro. Hace 5 años, toda una vida atrás. ¿Te lo llevas?, preguntó Vince en voz baja, señalando la foto con la cabeza. Brooke negó con la cabeza. No, que se quede aquí, junto con el pasado. Casi habían terminado cuando oyeron girar la llave en la cerradura. Neil entró en la casa y se quedó paralizado al verlos. Brooke parecía agotado, con los ojos rojos por la falta de sueño y la ropa arrugada. Por fin, he estado intentando llamarte todo el fin de semana. Lo sé, dijo Brooke con indiferencia. Solo estamos recogiendo mis cosas. Tenemos que hablar, dijo Neil, dando un paso adelante, pero deteniéndose al ver la mirada de advertencia de Vince. A solas. No tenemos nada de qué hablar, Neil. Brooke siguió metiendo libros en una caja. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Ahora todas las comunicaciones serán a través de ellos. Brooke, por favor. Su voz sonaba desesperada. Lo que pasó en el restaurante. Has destruido todo lo que he construido durante años. No, Neil. Ella finalmente lo miró. Tú mismo lo arruinaste todo. Con tus mentiras, tu traición, tus estafas financieras. Yo solo lo saqué a la luz. Todo se puede arreglar. Intentó sonreír, pero le salió patético. Te devolveré tu dinero, te lo prometo. Empezaremos de nuevo. No. Brooke negó con la cabeza. No habrá nuevos comienzos. Todo ha terminado. ¿Por Pamela? Le lanzó una mirada amarga a Vince. ¿O ya tienes un sustituto para mí? Eso no importa. Brooke cerró la última caja.
Nuestro matrimonio se había roto mucho antes de que me enterara de lo de Pamela. Simplemente no quería admitirlo. Neil se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué voy a hacer, Brooke? Price y los demás socios exigen mi dimisión. Pamela ha pedido la baja y se ha marchado de la ciudad. La agencia tributaria ha iniciado una inspección. Son las consecuencias de tus decisiones, Neil, dijo Brooke, cogiendo la bolsa. Tendrás que vivir con ellas, al igual que yo, con las consecuencias de las mías. Él y Vince sacaron las últimas cajas y las cargaron en el coche. Neil los observaba desde la ventana, sin intentar detenerlos. Cuando todo estuvo listo, Brooke miró por última vez la casa que una vez consideró suya y sintió, no dolor ni arrepentimiento, sino una extraña tranquilidad. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Vince, sentándose al volante. Primero volvemos al hotel, respondió Brooke, y luego, ya veremos. Las siguientes semanas transcurrieron entre negociaciones legales. Tal y como había predicho Margaret Greenwood, Neil estaba dispuesto a hacer lo que fuera para evitar el juicio. Al final, llegaron a un acuerdo. Brooke recibiría sus $200,000 con intereses, otros 100,000 en concepto de indemnización por daños morales y una participación en la empresa, que Neil estaba obligado a comprar en el plazo de un año a su valor de mercado. Para Neil fue ruinoso, pero la alternativa, un juicio público y un posible proceso penal por fraude financiero, era aún peor. A principios de diciembre, 2 meses después de aquella memorable noche en el restaurante, Brooke firmó los últimos documentos del divorcio. De pie en las escaleras del juzgado, respiró profundamente el aire helado. La nieve caía en grandes copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Año nuevo, nuevo comienzo. ¿Cómo te sientes? Vince la esperaba al pie de la escalera. Extraña, admitió Brooke, bajando hacia él. Pensé que me sentiría, no sé, triunfante, satisfacción, pero en realidad solo siento alivio. Es normal, sonrió Vince. Has cerrado un capítulo de tu vida que te causaba dolor. Ahora puedes seguir adelante. Caminaron por la calle nevada hacia una pequeña cafetería, donde habían quedado para celebrar el fin del proceso de divorcio. ¿Has sabido algo de Neil?, preguntó Vince con cautela cuando se sentaron a una mesa junto a la ventana. Brooke negó con la cabeza. Solo a través de los abogados. Sé que ha dejado el cargo de director general. La empresa se ha reestructurado. Price ha tomado el control. Por lo que tengo entendido, las cosas están mejorando. ¿Y qué hay de la inspección fiscal? Por lo que sé, Neil llegó a un acuerdo con la fiscalía. Evitó la cárcel, pero está pagando multas enormes. Brooke tomó el menú y lo abrió. De todos modos, ya no me interesa. Es su vida, no la mía. El camarero tomó su pedido y se marchó. Brooke miró la nieve que caía fuera de la ventana, sumida en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Vince. En el futuro, sonrió ella. Por primera vez en mucho tiempo, tengo opciones. Puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Y qué planes tienes? Aún no lo he decidido, dijo Brooke dando un sorbo a su café. He invertido el dinero de Neil en un fondo seguro. Cuando compre mi parte de la empresa, añadiré estos fondos. Tendré un buen capital. Entonces no tienes nada de qué preocuparte por ahora. Sí, en lo económico estoy bien, pero no es solo cuestión de dinero. Quiero algo propio. Quizás abrir un pequeño laboratorio o volver a estudiar. Siempre he soñado con obtener un doctorado en bioquímica. Vince sonrió. Suena genial. Siempre fuiste más inteligente que todos nosotros, incluso en la universidad. ¿Recuerdas cómo nos quedábamos hasta tarde en la biblioteca antes de los exámenes? Brooke se rió al recordarlo. Siempre te quedabas dormido sobre los libros y yo te despertaba antes del cierre. Sí, aquellos eran otros tiempos. Vince también se rió. Sencillos y comprensibles. No pasa nada, dijo Brooke, poniendo su mano sobre la de él. Volveremos a encontrar esa sencillez. O crearemos una nueva, aún mejor que la anterior. Después de la cafetería, dieron un paseo por el Parque Nevado. La ciudad se preparaba para la Navidad. Las guirnaldas brillaban en los escaparates y se instalaban árboles de Navidad en las plazas. El aire estaba impregnado de la expectación por las fiestas. ¿Dónde vas a pasar la Navidad?, preguntó Vince cuando se detuvieron junto a la fuente, ahora cerrada por el invierno.
Aún no lo he decidido. Brooke se encogió de hombros. Quizás me vaya a algún sitio, a algún lugar cálido. Siempre he querido pasar la Navidad en la playa. Suena tentador. Vince se quedó callado un momento y luego añadió con incertidumbre. Quizás podríamos ir juntos. Es decir, si quieres compañía. Brooke lo miró. Sincero, confiable. Alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Y sonrió. Sabes, no es mala idea, pero no nos precipitemos, ¿de acuerdo? Necesito tiempo. Por supuesto. Vince asintió con comprensión. Sin presiones. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Lo sé, dijo Brooke, apretándole la mano. Y lo aprecio más de lo que puedo expresar. Por la noche, Brooke regresó a su nuevo apartamento, pequeño pero acogedor, en una tranquila zona de Concord. Lo había alquilado por 6 meses, mientras decidía qué hacer a continuación. Después de desempacar las últimas cajas con las cosas que había traído de la casa de Neil, finalmente sintió que ese espacio se estaba convirtiendo en suyo. No había nada que le recordara su vida anterior. Muebles nuevos, colores nuevos, energía nueva. Brooke colocó una foto de su madre sobre el escritorio y encendió la lámpara de mesa. La luz se extendió suavemente por la habitación, creando una sensación de comodidad y seguridad. Se acercó a la ventana y miró la ciudad, iluminada con luces festivas. En algún lugar, en una de esas casas, Neil intentaba recoger los pedazos de su vida destrozada. Ella no sentía odio hacia él, solo lástima y, curiosamente, gratitud. Gracias a él y a su traición, ella había encontrado en sí misma fuerzas que ni siquiera sospechaba que tenía. Brooke recordó a su madre después de que su padre se marchara, abatida, perdida, aferrada al pasado. Se juró a sí misma que nunca sería así, y cumplió su promesa. La venganza no le proporcionó la satisfacción que esperaba, pero le dio algo mucho más valioso: libertad. Libertad de las mentiras, de las falsas esperanzas, de las expectativas ajenas. Libertad para ser ella misma y construir una vida según sus propias reglas. Brooke se sentó a la mesa y abrió el portátil. En la pantalla se cargó la página web de la universidad con los programas de doctorado en bioquímica. Empezó a leer los requisitos para los solicitantes, tomando notas en un cuaderno. Una nueva vida, nuevos objetivos, nuevos horizontes. Fuera seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco, borrando las huellas del pasado y creando un lienzo en blanco para el futuro. Brooke sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Estaba lista para empezar a escribir su historia de nuevo, con sus propias palabras. No era un final feliz en el sentido tradicional, sino el comienzo de algo mucho más real y valioso. Una vida en la que ella misma establecía las reglas. Una vida en la que no era la esposa de nadie ni una víctima de las circunstancias, sino simplemente Brooke. Fuerte, independiente,